Cuando empiezas a hacer juegos, ¿vale? El principio, los primeros pasos, siempre es un lío, ¿vale? Siempre es muy caótico. Yo al menos lo percibí así, porque hacer juegos es como muy complicado y parece que cuando empiezas tienes que hacer todo a la vez, ¿no? Es decir, tienes que aprender a diseñar, pero al mismo tiempo tienes que manejar los motores de videojuegos, pero al mismo tiempo tienes que tener un poco de conocimientos de producción. Hay mil cosas que te atacan a la vez y creo que es un poco abrumador, ¿vale? De que eso de, tengo que llegar a todo esto y es imposible. En mi caso, por ejemplo, no sé, cuando me interesé por lo de los juegos siempre me decían, pues tienes que leerte este libro, tienes que leerte este otro, ¿no? De Level Up se suele recomendar mucho. A mí no me gusta mucho ese libro, ¿no? Pero A Theory of Fun, que está muy guay, se suele recomendar bastante. Y esto es una cosa que yo he hecho siempre, es decir, lo hice desde que empecé y lo sigo haciendo a día de hoy. Leo muchos libros de desarrollo y creo que es algo que está muy bien, pero igual al principio, por lo menos a mí, era como que todavía me sobrecargaba más, ¿no? Como que todavía es de, y encima tengo que leerme estos libros o tengo que aprender todos estos conceptos teóricos, cuando en realidad en esos primeros pasos estaba tan perdido que aunque leyes esta teoría no estaba absorbiendo bien, ¿no? Porque te pones a leer estos libros y te hablan de cómo, no sé, de cómo tu documentación de diseño afecta al equipo, de cómo el juego se va iterando durante la producción, de los pasos finales y recortar cosas para que el juego pueda salir. Y claro, si no has pasado por eso, si no has hecho un juego que sea muy pequeñito, aunque sea algo de un par de días, de una game jam, es muy complicado absorber ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en mi caso concreto, ¿no? Y creo que es algo que a mí por lo menos me gusta, pero lo que decía antes, hay muchos tipos de personas. Para mí fue lanzarme a la piscina, para mí fue empezar a hacer juegos directamente. Seguramente, si habéis visto algo de diseño, casi siempre lo primero que se menciona es el GDD, el Game Design Document, que ya parece un poco de animal mitológico a veces. No sé, me hace mucha gracia, ¿no? Que casi siempre coges un libro o casi siempre coges algo, es como necesitas este documento gigante de 150 o 200 páginas que hable de todo el diseño de tu juego, etcétera. Es verdad que en algunas veces tienes algo así. Yo nunca he hecho un GED de esta forma. Es decir, muchos estudios, mucha gente es como, sí, lógicamente necesitas documentación que detalle las cosas de diseño, porque hay programadores, hay artistas que tienen que utilizarlo para trabajar, pero normalmente lo intentas adaptar un poco al estudio, a la forma del trabajo, al proyecto. El objetivo de la documentación de diseño no es ser una Biblia de 150 páginas. El objetivo de la documentación de diseño es que tus compañeros de otros departamentos puedan acceder de la forma más fácil y clara a la información que les permite crear assets, implementar mecánicas, etc. Por ejemplo, en April for the Unwilling lo que teníamos era teníamos un drive con documentos sueltos de esta mecánica, este mapa, este no sé qué, no sé, y era, este por ejemplo es una captura rápida es un show, una parte del documento, lógicamente, de la interfaz que teníamos para traquear, para seguir las misiones, el típico quest log de un videojuego que te dice, pues has hablado con fulanito y también tienes esta misión activa y esta otra, etcétera. Bueno, pues yo de esta parte, de esta interfaz, sacaba un pequeño documento de un par de páginas que era bocetos de los elementos, boceto feo, porque al final no tiene que ser algo que sea bonito. Esto es comunicar información de la forma más clara posible. Y entonces, pues, una pequeña introducción de que, oye, que si se te ha olvidado que es un quest tracker o lo que sea, que un par de líneas que te den contexto, que te pongan un poco en situación. ¿Cuándo está disponible? ¿Cuándo se puede abrir o cerrar? ¿Qué son los elementos? ¿Cuándo esto hace esto? ¿Cuándo esto hace lo otro? ¿Qué pasa si tienes más misiones de las que caben en pantalla? ¿Qué pasa si el texto a la derecha es más ancho? ¿Cuántos caracteres debería tener esto? Es decir, intentas detallarlo con el mayor detalle posible, ¿vale? Y eso, de forma organizada. Que yo también me gusta separarlo mucho en, en clasificaciones, porque yo qué sé, igual alguien está implementando algo y sale ya el documento, pero va a buscar una parte concreta, ¿no? Y a mí me interesa sobre todo que en esos momentos de consulta que sean lo menos farragoso posible. Que sea, vale, voy aquí, miro esto y ya estoy. Sobre decir que
por muy detallados que queramos ser con la documentación, siempre se nos escapan cosas. Esto es siempre, ¿no? Alguien de arte de, pero es que esto no va a ser confuso tal de programación. Pero no me has dicho qué pasa aquí y tal. Bueno, pues eso va a pasar. Entonces, a mí por lo menos ya me gusta que trabajar con cosas como, bueno, como Google Docs, que puedes directamente poner comentarios, repasarlos y que es un documento vivo. Hay otros sitios donde trabajan con wikis, con Wikipedia, bueno, con wikis privadas donde puedes hacer los artículos, puedes poner hipervínculos, ¿no? No sé, estás haciendo un documento sobre la interfaz de algo y dices, al igual que pasaba con la otra interfaz, y ahí le pones un enlace. Y bueno, pues al final un poco es eso, ¿no? De que la información que pongáis esté indexada de la forma más cómoda posible y de que sea un documento vivo, ¿vale? Porque esto no está fijado en piedra. Esto va iterándose, hay mil cosas que fallan, cosas que no se entienden, cosas que hay que recortar. Estamos en territorio NDA, estamos en cosas que no es que sean la mayor parte de mis trabajos son cosas bastante normales, es decir, no estoy trabajando para Blizzard ni nada del estilo, pero sí que es bastante común en la industria que cuando trabajas para alguien, pues firmas un documento de confidencialidad, ¿vale? Pues porque es una forma fácil de cubrir las espaldas. Así que voy a hablar de forma un poco más abstracta, ¿vale? Para entender un poco eso, mis tareas o cómo era mi día a día, pero sin mencionar nombres concretos y sin bajar mucho en el detalle. Cuando me hice autónomo, ¿vale? Justo al, no sé, al nada de arrancar, me contactan para hacer un juego de realidad virtual, ¿vale? Yo, de hecho, un año después o unos meses después ya me compré una gafas de realidad virtual, en ese momento ni tenía. Nunca he sido súper fan de la realidad virtual y tal, pero perfecto, pues yo qué sé, esto es trabajo, pues a tope. ¿De qué va el proyecto? Y me dicen, vale, tenemos grabaciones de artistas, de bailarines, de músicos, etcétera, que tú te pones las gafas y los tienes ahí haciendo sus cosas. Y además queremos añadir una capa interactiva sobre esto y se os ha ocurrido algo en plan de que, no sé, les disparas a dianas, ¿no? Pues estás viendo a una violinista hacer una canción preciosa y le estás disparando a dianas y tal. Es como, ¿qué hacemos? Quiero meterle la parte interactiva, ¿qué hago yo aquí? A mí, si me cuentas esto, mi primer impulso es decir, oye, ¿y no sería mejor no tener parte interactiva? Es decir, igual si tienes una grabación preciosa de artistas que hacen guay, ¿por qué no te centras en eso? Y el cliente dice, oye, pues no sé, yo creo que la parte interactiva le apoya mucho, le da mejor empaque y tal. Y yo por lo menos mi filosofía y como pienso que las cosas deben ser así, es yo, si tengo dudas creativas, pues esto es una duda creativa más que otra cosa, se la planteo al cliente, oye, ¿seguro que quieres hacer esto? Y si el cliente dice oye, mira, sí, esto es la dirección en la que quiero ir, tú ya a tope, es decir, aunque a nivel personal no te encaje al 100% esa premisa creativa, la tienes que interiorizar y se tiene que volver tuya. Es decir, no puedes estar contradiciendo a alguien por premisas creativas, ¿vale? Tienes que remar siempre en su dirección, es la persona que tiene el proyecto, es la persona que te contrata y tienes que intentar hacer eso de la mejor forma posible. Aquí estuvimos prototipeando y al final llegamos a que en vez de hacer dianas o algo así arcade o algo que no tuviese nada que ver, lo que íbamos a hacer es que cada actuación íbamos a hacer un instrumento para el jugador, ¿vale? Un instrumento que el jugador toca y que puede, pues eso, sumarse un poco a la actuación de aquella forma. Pero no es que vayamos a hacer una guitarra, una flauta o algo de estilo, no. Diseñamos como, yo os planteaba siempre como juguetes, eran juguetes musicales, eran cosas que eran nuevas, que tenían una interacción sencilla, que no te pedían eran cosas que era fácil hacer que sonase bien, ¿vale? Estoy trabajando mucho con el diseñador de audio y con el equipo de desarrollo y diseñamos un juguete de estos para cada actuación. Y eso, algo que el jugador toca, que no lo distrae tanto de la actuación, que puede estar dos cosas, que tiene una fase un poco de descubrimiento, que le permite volver a rejugarlo. Y no sé si había 5 o 6 piezas o actuaciones grabadas. Igual hicimos 21 o 22 prototipos, ¿vale? Yo siempre suelo trabajar así, de ¿quieres 3 de algo? Pues déjame que haga 9 o 12 y así descartamos los que no te gustan, ¿vale? Y bueno, pues eso, al final es un poco de buscar qué se adapta, al equipo, al proyecto y a la propuesta creativa, no simplemente porque a ti te mole algo, lo que sea, ¿vale? Muchas veces entro directamente simplemente a revisar, a hacer documentación, a hacer papeleos, a hacer, no sé, cosas como lo que os decía de alguien que tiene una idea, que quiere llevarlo a varias productoras para que le den presupuestos, pero para eso necesita bajarlo a un nivel bajo, a un documento de diseño, y yo me siento con él, le saco un documento que luego puede llevarlo a estudios para que le hagan un presupuesto, a un poco de todo, ¿vale? Aunque
las herramientas, el equipo, la forma de trabajo cambie tanto, ¿vale? Hasta para mí, cambie tanto de un proyecto a otro. Al final, como diseñador estás acostumbrado a resolver preguntas. La gente hace una pregunta de qué nivel deberíamos tener aquí, esta interfaz tiene sentido, qué sistema de progresión deberíamos meter, lo que sea. Y al final todo se basa en intentar entender el contexto del equipo, del cliente, del proyecto, del director creativo, intentar encontrar la mejor solución a ese problema para ese contexto concreto. Que sí, que una vez trabajarás con Excel, otra vez estás haciendo bocetos, otra vez esto prototipeas tú, ¿vale? Pero siempre es un poco buscar la mejor forma de resolver eso. Y bueno, resumen de la charla, ¿vale? Y ya acabo. Cada persona tiene una situación, cada persona tiene unos retos por delante. Si queréis trabajar en diseño de juegos, mi primer consejo es que empecéis haciendo muchas cosas pequeñas, cosas de fin de semana, de una semana, pero que hagáis muchos juegos pequeñitos, ¿vale? Que los terminéis, esto es muy importante. Yo por lo menos al principio me obligaba a que todo lo que trabajo lo tengo que terminar. No os forcéis o no es algo que no os está haciendo sentir bien, pero intentar terminar las cosas, ¿vale? Se aprende mucho más cuando algo lo terminas, lo publicas y lo juega gente. El inglés, por favor, no dejéis de lado. Intentar ser versátiles. Al final en diseño trabajamos con 1000 procesos distintos, con 1000 herramientas diferentes. Lo más importante es intentar ser conscientes del proyecto en el que estáis, del equipo, intentar remar la dirección del equipo e sobre todo proponer soluciones ¿no? que penséis que van a funcionar ahí, remar siempre la misma dirección, vamos. Y un detalle que no he podido elaborar mucho esta charla, pero bueno, ser parte de la comunidad. Ir a eventos cuando se pueda, presenciales u online, hablar con vuestros compañeros, estar en Twitter, estar en redes, hablar con la gente, vais a aprender mucho más, os van a dar feedback, vais a enteraros de ofertas de trabajo, de oportunidades únicas. Sé que abruma un poco, algo más que añadir, además de hacer juegos, aprender inglés y tal. Sí, lo siento. Esto es bastante importante y creo que os va a ayudar mucho a construir un poco una red de seguridad a vuestro alrededor. Y nada, espero que os haya aclarado algunas dudas y que tengáis un poco más claro la clase de cosas que hace un diseñador cuando llega a la oficina por las mañanas. Voy a contarte o hacerte algunas de las preguntas que nos han ido lanzando los alumnos durante tu explicación, ¿vale? Uh-huh. Primero de todo, nada, contarnos qué recomiendas, si por la experiencia que vas teniendo, si es mejor tener juegos en español o en inglés para abrirse más mercado. ¿Cómo focalizar el tema del idioma, sobre todo, a la hora de la creación de un videojuego? Sí, la mayor parte de mis juegos están solo en inglés. De hecho, en español solo traduzco algunas cosas o que ya son comerciales o porque se van a exponer en algún evento o algo del estilo. Es decir, es, es un poco duro decirlo, pero casi todo está fuera, me refiero. La mayor parte de la gente que va a estar interesada en jugar a vuestros juegos no está en España. Aunque en España va habiendo cada vez más oferta de trabajo, es posible que vuestro, no sé, que el puesto que os interesa no esté en España. Si estáis haciendo un videojuego independiente y queréis conseguir financiación, el dinero va a estar fuera. Entonces, mi recomendación es que hagáis las cosas en inglés. Si lo podéis traducir en español, pues mira, mejor todavía. Pero si tienes que elegir uno, porque no te da tiempo a más o lo que sea, mi recomendación es que os centréis siempre en el inglés. Vale. Otra de las preguntas es que, ¿hacia dónde sería mejor dirigirse? ¿Juegos para móviles? ¿Buscar opciones de consolas o PC? Con tu experiencia, lo que has ido viendo, ¿dónde crees que es más fácil poder llegar al público o conseguir algo? Claro, bueno, aquí entiendo que si hablamos de público es una cosa porque podría ser también la pregunta dónde es más fácil conseguir trabajo, ¿no? Que sería otra muy distinta. Yo publico casi todo en formato web, es decir, los juegos gratuitos que hago. Es decir, está en una web, no hay descarga, la gente puede ir y jugarlos directamente. Y también saco versiones de desktop, de escritorio, porque no me cuesta mucho. La visibilidad a nivel de juegos es muy complicada. En móvil, aunque haya un público gigante, también te entierran mucho. De hecho, si tú sacas un juego de móvil sin más, si no lo promocionas tú, no lo va a ver nadie. Es decir, tú, si estás jugando juegos en móvil, no entras en prensa especializada normalmente a decir, ay, ¿qué juegos de móvil han salido? Entras a la tienda, a la Play Store o a lo que sea, y
lo que te sale en pantalla es lo que descargas, lo que juegas, y el problema está en que ese espacio está reservado para las grandes. Gente que sale y que directamente compra usuarios, que es una cosa muy normal en móvil. Adquirir usuarios, pagarlos para generar movimiento, para generar unas métricas, etcétera. Entonces, no es, insisto, a esto cada persona tendrá su respuesta, tendrá su situación. Yo empezaría creando cosas para navegador, porque es fácil compartirlo. Y luego, depende. Es decir, igual los tira más por escritorio y por consolas, o igual tienes más para móviles. No hay una solución clara. Sí que los juegos de móviles normalmente son más pequeñitos, pero requiere una visión muy distinta. Hay estudios en España que han sabido montar un buen negocio alrededor del juego móvil, pero con una perspectiva muy distinta. Es decir, normalmente tiene un planteamiento business mucho más fuerte de estos son los tags, estas son las etiquetas que funcionan bien en las tiendas, vamos a sacar un juego con este arte que está funcionando bien de esta forma porque lo dicen las métricas. Entonces, bueno, mi consejo, si estáis empezando, juegos web, como mucho de ordenador, y poco a poco con lo demás, ¿vale? Móvil hay por primeras guays, pero respirad y centraros primero un poco en diseñar juegos. Vale. Metiéndonos un poco en la temática Game Jams, porque hay varias preguntas relacionadas. Una de ellas nos comenta si es posible participar en una Game Jam tú solo y sin manejarte aún por completo en el desarrollo de videojuegos. Sí, totalmente. Hay un poco una idea que a mí no me gusta nada, que es la de que para presentarte o para ir a una Game Jam tienes que tener ya experiencia, ¿no? Y es como para nada. Hay Game Jams en remoto y presenciales, te puedes presentar perfectamente en equipo o solo. Yo hay muchas que, si me pongo en plan, voy a estar trabajando un sábado por la tarde y no quiero dar la vara a nadie, pues igual me pongo a hacerla solo. Y si estás empezando y no tienes mucho manejo con herramientas, yo te recomendaría que pruebes Bitsy, BITSI, que es un motor muy sencillito que está en web para hacer juegos muy sencillitos, pero vale para arrancar. Si no te cuadra Bitsy, Twine, TWINE, es otra buena opción para hacer juegos de texto, hacer juegos de ficción interactiva, que estas dos herramientas las vas a aprender a manejar en media hora, una hora. Son limitadas, pero puedes darle la vuelta y hacer juegos guays. Y recordar que siempre te queda la alternativa de hacer un juego de mesa o un juego de rol presencial, no digital. Vale, y relacionado con lo de las Game Jams, es si por sí mismas, si haces buenas entregas, podrías conseguir pues algún puesto de trabajo o una propuesta para un posible puesto de trabajo. No os recomiendo meteros en las Game Jams así, ¿vale? Es una cosa peligrosa. Hay mucha gente que se mete en las Game Jams como para intentar como eso, sobresalir esto si me va bien lo peto y se hacen crunch, hacen lo de trabajar todo el día sin dormir, acaban reventados, algunos también, etcétera. Y lo primero de un trabajo es que las Game Jams, si tienes proyectos de Game Jam chulos, van a completar tu portfolio, tu currículum, pero no pueden ser el plato fuerte, porque una Game Jam no estás demostrando esa iteración, ese compromiso, ese trabajo con el equipo. Entonces, enfrentaros a las Game Jams como sitios en los que ganar experiencia, ¿vale? Y hacer cosas que os parezcan atractivas, que sean personales, que os sintáis a gusto, que os apetezca. Si luego cae algo más, bueno, pues eso ya sea buena aventura. Pero en serio, hay mucha gente que va a utilizar la Game Jam como un medio para conseguir algo y eso es irregular. Es decir, poco a poco. Es una forma de aprendizaje y igual completa vuestro portfolio, pero no os va una Game Jam que os consiga un trabajo, es casi casi como que te toque un poco la lotería. Vale. Bueno, ahora cambiando, vamos a tema de financiación de proyectos. Bueno, tú tienes ahí algo de experiencia por lo que nos has ido contando. Un pequeño resumen. ¿Qué opciones tenemos para conseguir financiación para nuestro proyecto? Yo creo que es la pregunta estrella. Sí, a ver, tenemos vías dentro de la industria, es decir, lo que vienen siendo publishers o inversores. A pesar de lo que piensa determinada gente, los publishers no son cajeros automáticos. Es decir, un publisher es una empresa que ofrece servicios, que ofrece el manejo de las páginas de las tiendas, que te puede gestionar el porting, la traducción, la producción, las relaciones públicas, marketing, etcétera. Hay publishers que financian y es una opción bastante habitual, pero no puedes tratarlos como cajeros automáticos, ¿vale? Normalmente para conseguir un publisher tienes que tener algo, si es novel, si no tienes una experiencia y algo, decir, mira, ya lo he hecho bien y tengo estos juegos creados,
normalmente tienes que hacer algo muy pulido y que haya mucha atención. Necesitas un prototipo, necesitas un presupuesto bien detallado, que de cómo hacer un presupuesto se puede hacer otra charla aparte, y necesitas un pitch deck, que es el típico documento que describe, este soy yo, hago esto y por esto deberías confiar en mí, ¿vale? Luego también tienen los inversores. Yo he trabajado con publishers y con inversores. Los inversores solo te dan dinero, entonces esperan que también tengas un plan de publicación. Es decir, un inversor es como, te voy a dar más dinero, porque no solo te estoy pagando el juego, te estoy pagando la asistencia a eventos, el que tengas un trailer, el porting, la traducción, etcétera, pero también tienes que tener un plan de cómo vas a gestionar eso y tienes que tener un presupuesto que trae todas esas partes. Entonces, no es fácil. Hay gente que empieza con ayudas públicas y demás. Es una vía. Lo único es que las ayudas públicas requieren mucho papeleo, muchas veces tardan, pero el dinero tarda en llegar, tampoco es fácil, ¿de acuerdo? Y pensar que, no sé, hay muchas ayudas, por ejemplo, que sean aquí en Madrid pequeñitas, que igual son 40, 50.000 euros, que dices, suena mucho dinero. No, es decir, un equipo pequeñito de 4 o 5 personas trabajando con condiciones mínimas se te puede fundir fácilmente entre impuestos, gastos, etcétera. No es raro que se te funda unos 70.000 euros al año. Es decir, suena mucho dinero, pero en realidad no lo es. Y dices, pero conozco Kickstarter. Sí, crowdfunding está muy guay, yo he hecho crowdfunding y demás. Lo que pasa es que si es un equipo nuevo, sin una trayectoria o una comunidad fuerte, normalmente a lo más a lo que puedes aspirar, insisto, igual que es un juego precioso, muy vistoso y me encaja fantásticamente, pero conseguir 15.000 euros ya va a ser un reto corto. Y se te van a ir 2 meses de planificación de campaña. Entonces, Kickstarter puede ser una buena forma de darte a conocer y si no tienes muchos gastos de conseguir algo que te lleve unos cuantos meses, pero es complicado que te financie toda la producción. En resumen, si no tenéis un portfolio fuerte que haga que alguien os dé dinero sin, sin, sin conoceros mucho y sin tener un juego fuerte, sí, pasar un poco de tiempo, intentar hacer juegos pequeños, puliditos, algo que podáis presentar y mirar si un Kickstarter o algo así os puedan pedir dinero para empezar al principio y luego dedicaos a hablar con publishers e inversores. Hay eventos digitales donde podéis hablar con ellos. A mí siempre me ha gustado la parte de viajar y verlos cara a cara, el no ser un email más, el pasar un poco la pantalla y tenerlos delante. Hay eventos donde con un poco de maña podéis ir con el billete de avión y poco más, en Alemania, en Reino Unido, en París. Otra vez, lo siento, esto va para otra charla entera de conseguir dinero. Pero eso, poco a poco conseguir algo pulido y trabajar un poco, hacer un pitch deck, un presupuesto. Si no sabéis hacer estas cosas, podéis contactar con gente para que os eche una mano. Y nada, presentárselo a gente y poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Te voy a hacer una última pregunta y con esto cerramos porque se nos está yendo un poco de tiempo. Es una pregunta personal y de opinión. Por un lado, tú nos has dicho, bueno, ya hemos visto tu trayectoria, al final siempre has trabajado con un equipo o ahora freelance, pero ¿tendrías pensado trabajar en algún futuro en alguna compañía grande de videojuegos? ¿Y cómo de difícil es poder llegar a trabajar en una compañía de este tipo? Vale, a nivel personal, yo valoro mucho mis condiciones de trabajo, el estar bien y a mí ahora mismo, por X razones, a mí, por ejemplo, me gusta mucho vivir en Madrid y me gusta mucho además tener la flexibilidad de que de golpe, pues yo que sé, en octubre tengo 2 viajes y puedo estar en el City Wire en Segovia, luego me voy a otro evento en Portugal, etcétera. Entonces, igual termino trabajando para alguna grande, ¿no? Pero ahora mismo para mí es una prioridad muy fuerte el trabajo en remoto, el poder trabajar desde donde yo quiera. Y si además tengo la libertad de horarios, pues por eso me gusta, ¿no? Por eso voy buscando estas cosas ahora mismo. No todo, hay estudios grandes donde la gente está a gusto, pero también es verdad que en los estudios grandes o en estudios que hacen juegos más tradicionales es donde suele haber más crunch. Es decir, condiciones en las que terminas trabajando muchas horas. En los casos extremos hay estudios donde se puede llegar a trabajar 70, 80 horas a la semana, etcétera. Entonces, bueno, yo ahora mismo me he movido siempre por las cosas que pienso que mejor encajaban conmigo, que más me llenaban y que me daban unas condiciones de vida con las que soy más feliz.
Si es en algún momento pasar por un estudio grande, pues mira un estudio grande. No está en mi mira cercana, pero tampoco le pongo pegas. En cuanto a si es fácil entrar ahí, es un poco otro proceso. De hecho, como diseñador, diría que seguramente es más fácil entrar a un estudio grande que a uno pequeño, porque un estudio pequeño tiene muchísima responsabilidad. Es decir, la persona de diseño siempre tiene mucha responsabilidad, porque cada mala idea que tienes o cada vez que metes la pata, estás haciendo de cuello de botella a programadores, artistas, etcétera. Normalmente en estudios pequeños no tienen el presupuesto para tener a varios diseñadores, entonces tienen a uno o dos, y si es el único, pues es una responsabilidad bastante alta. Entonces, muchas veces en estudios pequeños te piden siempre que hayas trabajado 2 o 3 años en un proyecto grande, que hayas sacado varios juegos pequeños, intentan pues eso, reducir el riesgo. Creo que de hecho para diseño es más fácil conseguir trabajo en estudios medianos y grandes, así que no vais a tener, si trabajáis duro y tenéis un buen portfolio de algún juego que hayáis trabajado un poco y algunas cosas de jam pequeñitas, etcétera, manejáis el inglés y os movéis un poco y tratáis ya a vuestro equipo, no creo que tengáis problemas para conseguir un trabajo. Vale, pues nada, muchísimas gracias por todo, Luis, por toda la información, por resolver las dudas a nuestros alumnos y nada, o sea, igual nos vemos a la próxima y te deseamos muchísima suerte con tus proyectos futuros y seguro que a partir de aquí vas a empezar a tener algún que otro seguidor nuevo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a todos los asistentes y nos vemos en la próxima masterclass.